proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Si tu destino fuera haber nacido en una cuna de oro, ¿sí? Re inteligente, qué lindo, ¿no? Las posibilidades enormes de placer, de posesiones, de poder elegir muchas cosas que te llevan al éxito. Otras personas parece que su destino es haber nacido en medio de la pobreza, una infancia carente de algunas cosas, y bueno, ¿cuál será el fin? ¿Dónde está la justicia? También está la familia donde hay alegría y relaciones lindas, y está la familia donde hay vicios, algún alcoholismo, ¿no es cierto? Cuántas cosas, peleas, y eso no corresponde a ninguno de los extremos en la gama social que estamos mencionando, sino que todo ser humano y todo núcleo puede presentar estas cosas. Entonces, ¿será que Dios elige el bien para algunos y el mal para otros? ¿Que Dios nos pone un destino y de ese destino no salimos más? ¿Será que vamos a repetir los padrones que tenían o tienen nuestros mayores y que de ahí no salimos? Bueno, yo creo que ustedes ya me están contestando diciendo que, bueno, es una decisión personal. Bastante de esto es una decisión de ponerse las pilas, como decimos, porque nadie tiene el mundo ganado normalmente. Saben que el destino, otros hablan del karma. Este es mi karma, mi sufrimiento, lo que me tocó. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando hablamos del destino, estamos pensando en que vivo en este momento, tengo un pasado, tengo un futuro, y ¿cómo lo voy a vivir? ¿Saben qué? En primer lugar, me gustaría pensar en una persona como Juan el Bautista. Muchos han escuchado de él, que bautizaba a la gente antes que viniera Jesús, la gente que se arrepentía de sus pecados y que quería un cambio. Entonces, confesaban sus pecados, se bautizaban, y bueno, Juan era un hombre re interesante. Leemos en las Escrituras que sus papás eran viejitos que jamás habían tenido hijos, y que por una intervención especial de Dios nace Juan. Y entonces Juan ocupaba una tarea muy, muy importante para Jesús, de preparar a la gente, despertar la sensibilidad
de su necesidad de un encuentro con Dios, que era lo que iban a tener cuando se presentaba Jesús unos meses, 6 meses después. Entonces, uno piensa el destino de Juan. Dios marcó desde antes el destino de Juan. ¿Y qué si Juan no hubiera cumplido con su destino? Y un montón de cosas así. Vamos a estar hablando entonces un poco de lo que llaman los teólogos la predestinación, la elección, cosas así. Entonces, primero quisiera leerles lo que dice aquí en el libro de Efesios, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, aquí hay muchas cosas, pero todavía no entramos en profundidad. Simplemente que Dios nos bendice, Dios tiene una actitud positiva hacia nosotros. Bendiciones espirituales no son cuánta plata tengo en el bolsillo, sino que va mucho más allá de la humanidad que llevo en el corazón, el amor que llevo en el corazón por mi familia, por los que me rodean, por mi vecino. Bendición espiritual, no algo temporal, sino algo eterno. Y habla de los lugares celestiales en Cristo. O sea que ya estamos hablando de lo que es la eternidad. Cuando la Biblia habla de eternidad, está hablando de algo que podríamos imaginar como la línea de tiempo, lo infinito, ¿sí? En la matemática, si me acuerdo bien, eran 3 puntitos por acá, una línea y 3 puntitos más, ¿sí? Entonces ahí teníamos lo infinito. Y por acá, vamos a decir en el medio, o acá cerca del final, está mi pequeña vida, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, ¿cómo lo ve Dios a esto del tiempo y el espacio? Saben que Dios no está sujeto de ninguna manera al tiempo y el espacio. Él maneja todas las cosas a su gusto. Y es ahí también, interpretando eso, que se nos complica. Si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué me toca vivir esto? ¿No? ¿Te habrás preguntado alguna vez? Entonces, dice acá: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, la eternidad, porque yo soy Dios. No hay otro Dios. Saben que a veces se define Dios como el totalmente otro. Muchas veces tratamos de entender a Dios según nuestra óptica, pero nuestra óptica es súper limitada. Entonces dice: no hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Esto habla de profecías. Dios anunciando, diciendo: esto va a pasar, lo otro va a pasar, este detalle aquí y allá, como hizo en la vida de Jesús, ha hecho en cuanto a los imperios que han gobernado este mundo. Tantas cosas están escritas aquí explícitamente como profecía antes que ocurriera, y ya ocurrieron. Y muchos de ustedes habrán dicho: ¿no está escrito eso que iba a pasar? Claro que sí, está escrito y lo sabemos. Entonces, Dios aquí está diciendo: y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá. Haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces, Dios es ese Dios todopoderoso que no tiene ningún tipo de limitación. Dios es espíritu y Dios no ocupa espacio, se mueve libremente, mientras que nosotros estamos sentados en una silla
en esta pieza, en este lugar, aquel lugar, en su living o lo que sea. Entonces, leemos aquí que versículo 4 de Efesios 1 dice, según nos escogió en Él. Entonces, hay algunos que son escogidos y los otros, ¿qué les pasa? ¿No es eso lo que pensamos? Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes que hubiera mundo. Ya Dios estaba diseñando, estaba viéndome en su voluntad. Y dice que tenía un propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos. Dios amándonos. Yo, entre tantas millones de personas, es que lo dice la Biblia. Dios no tiene límites. Dios conoce el corazón. Conoce la caída de un gorrión, dice en el Sermón del Monte. Y cuántas cosas más. Entonces, acá estamos hablando de un Dios que conoce todas las cosas, un Dios infinito. Vamos a ir a una canción que dice, milagroso. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Muy bien, entonces Jesús abría los ojos a un no vidente. Y después también habló de que el que recibía la luz de Cristo decía: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces espiritualizó, o sea, tomó de ese milagro para decir a la gente que tengo una luz para abrir los ojos a ver cosas nuevas. Y la Biblia nos permite entender algunos de los misterios de Dios. Y uno de ellos es esto, de la predestinación, de la presciencia de Dios, de ser escogidos por Dios y adoptados por Dios y cuántas cosas más. Yo pienso en esto de que Dios sepa tantas cosas, como que mira desde esta línea. ¿Se acuerdan que dibujamos la línea del tiempo infinito? 3 puntos, línea y 3 puntos más. Dios mira como desde acá, como las cosas ya hechas. Mira desde antes, como conociendo cómo va a ser. Mira desde cualquier lado, como focos en una cancha que ilumina todo. No hay punto que no se vea. Dios ve lo antes, lo después, ve todo y diseña lo que va a hacer. El Apocalipsis nos dice lo que Dios va a hacer en el futuro y muchísimos otros lugares también. Entonces, aquí en la Biblia estamos viendo de la presciencia, de ser elegidos y Dios conociendo todo. Llegamos a esto. Si Dios desde antes de la fundación del mundo sabía todo y dice a los creyentes: ustedes fueron elegidos, es como que en algún momento esos creyentes cambiaron de carril, vamos a decir así, ¿no? Imagínense ahora 2 líneas, porque salimos de una línea donde no estaba Dios, o sea, no aceptábamos a Dios, donde decíamos: Dios, quiero hacer lo mío, no me interesas. Entonces el creyente ve la cruz de Cristo. Él, antes de ser creyente, vio la cruz de Cristo, confiesa sus pecados, arrepentido profundamente, no una confesión así livianita de palabra, sino de corazón, una conversión. Dios, te necesito, entiendo ahora cuánto me amas, me quieres adoptar a tu familia, perdonarme mis pecados. Entonces, acepto a Jesús, que su sangre me limpie de todo pecado, y ahora estoy en otro carril, por así decirlo. Ahora entiendo al mirar para atrás, como pasar por una puerta y encontrar un cartel que dice: escogido, elegido, predestinado. Ya Dios desde antes sabía de mi persona. Me invitó, y esa invitación es para todos. Jesús decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántas cosas dijo Jesús invitando a todos? Y la invitación de ser salvo es para todos. Pero acá, en este segundo carril, donde el creyente va por el camino angosto, como diría Jesús, ¿sí? Entró por la puerta angosta que va a la vida. El camino anterior es ancho, que va a la perdición. También lo leemos en el Sermón del Monte, ¿sí? Entonces, escogidos, es lo que dice acá. Nosotros no hicimos nada bueno para ser recibidos por Dios. Dice la Biblia que por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿no? Por la gracia de Dios, por ese favor. Jesús no vino a condenar,
sino para que el hombre fuera salvo por él. ¿Cuánta gente vino a Jesús acusando a otros? Y Jesús decía, bueno, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ninguno podía jactarse de estar bien espiritualmente, moralmente. Jesús murió por todos. Pero entonces, ahora está diciendo a los que estamos en el segundo carril, caminando en esta vida con Dios, está diciendo, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos veía. Entonces, las veces que Dios escribe a creyentes, habla de que son escogidos, que son, habían sido predestinados. Hay salvación para todos. Dios ve y Dios sabía que un día, yo a los 6 años acepté a Jesús, ¿sí? Y doy gracias a Dios por ese encuentro y lo recuerdo con claridad. Y ha transformado mi vida esa decisión. Entonces, Dios nos creó para un propósito, o sea, nos creó para buenas obras, ¿sí? Nos hizo capaces. La Biblia habla de dones. Entonces, habíamos mencionado a Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué si Juan el Bautista no hubiera hecho la voluntad de Dios en su vida? Ahora habla a los creyentes, ¿sí? Dios te escogió para algo. ¿Qué estás haciendo? ¿O estás haciendo a medias? Juan el Bautista anduvo lleno del Espíritu Santo. Eso significa obediencia. Y en un momento él ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él anunciaba a Jesús. Él decía de Jesús, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En tu ministerio, lo que hagas para Dios, en tu servicio para Él, ¿quién se glorifica? ¿Tú o el Señor? Justamente Juan el Bautista estaba diciendo, es necesario que Él crezca, que se vea más y más Jesús, y que yo mengüe y yo menos. Que tu voluntad nunca se superponga a lo que Dios está mostrándote para hacer. Entonces pensamos en Jeremías, y en Jeremías dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Entonces, antes de nacer, Dios sabía que Jeremías cambiaba de carril, vamos a decir así, de esa vida sin Dios, ahora camina con Dios. Y entonces esa vida es para siempre. Nuestra decisión es la que cambia nuestro destino. Podemos haber nacido en la peor de las familias, pero conociendo a Jesús, ya Dios tiene un mundo de cosas invertidas en nosotros. Y hemos leído que Dios nos adopta a su familia. ¿Querías cuna de oro? Bueno, ahora sí, en la familia de Dios tenemos cuna de oro. Y dice que nos ha dado su naturaleza divina, que sobre la fe edificamos con virtud, ¿sí? La excelencia, no la mediocridad, sino la excelencia y la virtud, el conocimiento de Dios. Después, subiendo esa escalera que tenemos aquí en 2 Pedro, dice conocimiento, dominio propio. Después de dominio propio, dice de paciencia. Dios nos da una paciencia especial, piedad, consagración a Dios, afecto fraternal,
amo a la gente, amo a mis hermanos. Y finalmente nos llena de su amor, que ese amor es el que nos permite sacrificarnos por los demás. Me gustaría ver con ustedes un poquito, una canción, Esperar en ti, por Jesús Adrián Romero. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no es posible. Muy bien, cuánta consolación hay en la palabra de Dios y saber que Dios está en control de tu vida. Acá está diciendo que nuestra vida se va terminando. Qué cosa fea para decir, ¿eh? Qué pálida. Pero dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, son muy pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, una cartita tengo acá, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. También Dios dice en Jeremías, hablando de nuestro destino, ¿qué tipo de destino quiere Dios para usted, para vos? Dice acá, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros. Si tienes dudas con respecto a tu relación con Dios, si estás preparado para vivir eternamente, queriendo vivir eternamente con Dios, pero no teniendo la seguridad de que sea así, entonces, ¿por qué no escribe a ese número que aparece abajo en la pantalla y conversamos un poco? Que Dios bendiga tu vida en esta semana. Hoy es tiempo de